Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, bienvenidos. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, la Biblia. Somos bautistas, lo hemos dicho, lo repetimos, somos bautistas por denominación, cristianos por convicción. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes. Si gusta saber un poco más qué dice la Biblia, no es un pensamiento personal o de alguien más, simplemente qué dice la Biblia, qué es lo que nos enseña, cómo podemos aplicarla a nuestras vidas, cómo podemos aplicarla en estos tiempos. Bien, esta tarde, que es que miércoles, ¿qué? Miércoles 8 de mayo, o sea que para viernes es día 10, y el primer domingo aquí en Estados Unidos es el Día de las Madres, ¿verdad? El primer domingo del mes, y el segundo, y en México es el día 10 de mayo. Ok, en unas o en otras, pues vamos a ver cómo. Vamos a analizar un poco lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículos del 25 al 29, que es lo que nos recomienda, que nos dice o que podemos entender o aprender de la palabra de Dios. Como siempre vamos a hacer la lectura en la Reina Valera, la versión antigua, como nos la presenta, y luego vemos la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Tal vez diferentes palabras, pero el mismo significado, la misma finalidad. Vamos primeramente pues, es una bendición poder estar compartiendo, repito, con ustedes. Espero que les sea de bendición. No cuesta nada, todo es gratis. No es a fuerzas nada. Simple y sencillamente, ¿qué dice la Biblia? No que dice alguien más, no, ¿qué dice la Biblia? Usamos la Biblia precisamente, Reina Valera, versión antigua, es la que usamos para predicar. La Biblia de estudio es para analizar un poco. La Biblia de Estudio de las Américas se acerca un poco más al griego y un poco más al castellano, al español, que podemos ampliar el entendimiento de lo que está hablando la palabra de Dios. Como cada mensaje, cada compartimiento, voy a pedirle a ver si que me lea los 5 versículos de Juan capítulo 5, versículo 25 al 29, por favor. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Horas, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de este día, Señor, y pues Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti primeramente por nuestra predicación en tus manos, Señor. Es el que usa y guía el que está predicando, Señor, úngelo. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, síguelos guiando. También, Señor, venimos ante ti a ponerte a cada oyente en tus manos, Señor. Tú preparas los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, enfermedades, pérdidas. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que consuela, el que cura, el que suple, Señor. Y pues, Padre, tú sé el que protege, Señor. Que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre, tú conoces las situaciones y los pensamientos y los deseos de cada persona, Señor. Nada más falta ponerlo todo en tus manos, Señor, y tú sé el que abre las puertas que tienen que ser abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Padre, también te pedimos por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor. Te lo ponemos todo en tus manos, Señor, que sea toda la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor.
Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Nuevamente te ponemos a cada persona, a cada pueblo y cada gobierno en tus manos, Señor. Y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Ah, bien, vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia, las Américas, Biblia de Estudio, un poquito más y vamos a ver cómo en las Américas nos dice de esta manera, dice en verdad el 25, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. La 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Dijimos el 29, ¿verdad? El 28 dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El 29 cerramos, y verán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y después los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Y es una enseñanza en sí mismo los versículos acerca de que las dos resurrecciones, que es el título que tienen creo las Biblias por ahí, ¿verdad? ¿Qué título tienen? Cristo resucitará a los creyentes. Cristo resucitará a los creyentes. Muchas de las veces nos conformamos por flojera o porque no nos interesa leer la Biblia. Y la Biblia nos da mucho informe de cada cosa. Nosotros vemos que la enseñanza que se trae aquí es que el Hijo del Hombre tiene poder para dar vida. Y nosotros sabemos por predicaciones, versículos inclusive que hemos leído varias veces, nos enseñan el poder del Señor Jesucristo o Dios mismo, ¿verdad? Que tiene poder para dar vida eterna, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios verdadero, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice el versículo 25, nos dice así para entrar en el punto de enseñanza bíblico, dice, de cierto os digo, vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Es algo que debemos entender. No está hablando nada más de la muerte física, está hablando también de aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la muerte bíblicamente no se refiere a una muerte física como nosotros la conocemos aquí en la tierra. Es la muerte en la palabra de Dios, muerte es separados de Dios o alejados de Dios. Por eso muchas de las veces en la Biblia cuando dice, por ejemplo ahí en Isaías, dice, consultará su pueblo a los muertos y no a su Dios. ¿Verdad? ¿Por qué le dice muertos? Precisamente los que están separados de Dios, los que han sido alejados de Dios, son muertos que espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 2, 1 y 3? Empezando con los versículos. Efesios 2, 1 y 3 dice la palabra de Dios. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Ah, eran los que, pero dice, estabais muertos, no físicamente, pero espiritualmente sí. Por eso muchas de las veces, cuando dicen vamos a consultar los muertos, bueno, ¿qué muertos estás consultando? ¿Quiénes son los que te están dando supuestamente aquel mensaje? Aquello que tú quieres oír. Por eso nos advierte y nos deja muy claro que muerte física terrenal es una, muerte espiritual es otra. Y otro significado bíblico en la muerte espiritual y otro significado la muerte física, terrenal, separación del cuerpo y del alma y del espíritu.
¿verdad? Son separaciones, pero el punto aquí es, ¿qué es lo que nos dice la Biblia, verdad? Ahí está llevando Cristo una conversación con la mujer que es samaritana, no, la mujer Juan 4:20, que es la mujer samaritana, ¿no? Que va a tomar, a sacar agua del pozo. Juan 4, 20 y 21. Dice la palabra de Dios, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ah, si nosotros ponemos atención, ¿qué es lo que preguntó la mujer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le dice? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros nos dicen que en el monte nuestros padres nos enseñaron así. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que había diferencias y formas de pensar en ese tiempo todavía, cuando Jesús vivió. Pero Jesús le hace una aclaración ahí en el 21, dice de Jesús, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y es exactamente lo que ocurre en estos tiempos. ¿Por qué? Es que yo soy esto, yo soy lo otro. Hay un versículo en la Biblia que no recuerdo dónde está, pero que es muy aplicable ahorita en esta enseñanza, que dice Pablo, le dice, ¿está Cristo dividido? Porque están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... Dijo, ¿está Cristo dividido? Si somos cristianos, si lo buscas está bueno. Si somos cristianos, la palabra cristianos quiere decir seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, sabemos lo que escrito está en la palabra, ¿verdad? Allí podemos, y lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y dime cuando lo hay. Allí en Juan 14:6 también, ahí en el mismo libro de Juan, ¿qué dice el Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y hace una afirmación. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esas divisiones siempre han existido, no es nuevo, ¿qué? ¿Lo tienes? ¿Cuál es? 1 Corintios 1, 12 y 13. Dice la palabra de Dios, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendemos? Que mismo Pablo dice, ¿fue crucificado Pablo en lugar de Cristo? ¿Fue alguien más crucificado en lugar del Señor? Muchas de las veces tomamos la denominación como excusa para agredir a los demás cristianos o llamados cristianos. Cuando somos seguidores de Cristo, tenemos el entendimiento que solamente en Cristo está la salvación del ser humano, del alma del ser humano. No es amarrar navajas. Es que yo, espérame, es que yo hago milagros. No, espérate, es que yo hablo en lenguas. No, es que yo soy, no. ¿Está crucificado aquella persona en lugar de Cristo? Todos somos del mismo Cristo. ¿Qué dice ahí el 1 Timoteo 2:8? Dice la palabra de Dios, acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo, en quien has creído. ¿Por qué? Porque debemos estar conscientes que tenemos el entendimiento, el conocimiento, no de una religión, sino de la verdadera salvación. No es una competencia a ver quién tiene más, a ver quién sabe más, a ver, no. ¿Qué es lo que está, quién es el que está subió al madero, perdón, y fue crucificado? Y dije, y fue, porque murió, también fue muerto, ¿verdad? Cristo. No hay ningún motivo, ninguna razón por qué querer quitar el lugar del Señor y poner una religión a una persona. ¿Quién es el que subió a la cruz? Cristo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Verdad? ¿Qué dice Efesios 2:21? ¿Lo leímos? No, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hacer un templo santo en el Señor. Fíjense bien como con el 1 Corintios 5:3. Dice la palabra de Dios, y ciertamente como ausente en el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. Ah, bien. Entonces nos damos cuenta que está hablando ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Está enseñando a la mujer, pero hacen una aclaración y vemos todo lo demás como viene dando. Ahí en Juan 6:60. Dice la palabra de Dios, y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Gracias. Dura es esta palabra. Cuando comienza el Señor a hablar y a poner lo que Él está pidiendo al ser humano, empieza el problema no con el Señor ni con Dios, sino con el ser humano. Porque, ay, qué duro es hacer esto, ay, qué duro es hacer lo otro. Pero si verdaderamente hemos creído y tenemos el conocimiento de que Jesucristo es el único camino al cielo, al Padre, al reino celestial, entendemos entonces, y si no nos revelamos, no, es que a mí no me gusta lo que dice la Biblia, no, es que ese pastor nomás está ahí predicando porque no sabe ni lo que predica, no, sí sabe uno que está predicando, que está hablando, lo que pasa es que nos molesta a veces, ¿sabes qué? Tienes que ver, aún siendo cristiano, ¿sabes? Es que me canso, es que estoy enfermo, es que estoy enferma, es que no puedo, oh sí, y el Señor llevó la cruz hasta el Calvario, casi ya falleciendo, y no se quejó. Nosotros no podemos hacer nada porque lo ponemos per. Es que realmente no queremos obedecer porque no nos conviene, no porque no lo entendamos. A veces hay mucha gente, es muy lista, muy inteligente, muy astuta, porque Dios nos dio un tamaño cerebro, entendimiento para poder entender su palabra. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo viene y trabaja en el corazón del ser humano, hasta que hace que el ser humano o realmente no entienda que ahí en 1 Corintios 4:4 el Dios de este siglo, ¿sí? Segunda Corintios. Segunda de Corintios, bueno, si no me equivoco del libro, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia. Es una bendición poder compartir. ¿Qué es el trabajo del enemigo? Adelante, si lo tiene. Segunda Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Cuál es la imagen de Dios? Para que no nos resplandezca. Muchas veces me ha tocado, porque lo he visto, por eso lo digo. Está uno hablando de la palabra de Dios y alguien se está burlando por ahí, o tratando de interrumpir porque quiero imponer lo que yo creo. Es que eso es lo que yo creo. No, no es lo que yo crea. Precisamente por eso se le respeta a cada quien su creencia. Si nosotros decimos que somos cristianos, entonces debemos aceptar la Biblia como autoridad y obedecer los mandamientos y estatutos que vienen en la palabra de Dios. Si no, no estamos demostrando que somos hijos de Dios. Ahí Juan 8:43 al 47 son 5 versículos. Dice la palabra de Dios, porque no reconocéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La verdad, cuando rechazamos la palabra de Dios, y no lo escribí yo, gracias, y no lo escribió ni Betty ni nadie. O sea, en este tiempo tiene miles de años escrita la palabra de Dios y lo dice ahí, escrito está. Cuando decimos que somos de Dios y que realmente nos quitamos de andar haciendo cosas que no le agradan a Dios, criticando a los demás, hablando a los demás, juzgando a los demás, pero no leyendo la palabra de Dios, ni predicando la palabra de Dios.
Es que no soy pastor. No, el Señor ahí en Mateo 28, 18 a la 20 me parece, la gran comisión. No nomás le habla al pastor, le habla a todo creyente. ¿No? ¿Qué dice ahí? Dice la palabra de Dios, llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y yo estoy como vosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿qué pasa? Viene gente, gracias, vienen personas que dicen que son cristianos, que son predicadores, que hacen exorcismo, que echan demonios fuera, que hablan en lenguas, que hacen milagros. Pero acordémonos que eso no basta. Mateo 7, 21, 23, ¿qué dice? Bíblicamente, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Eso es lo que estamos tratando, que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Amén. Entonces entendemos que la Biblia nos dice, no porque eches demonios fuera, no porque seas un exorcista, no porque hables en lenguas, no por lo que hagas, si no tienes a Cristo en tu corazón. Apartados de mí, hacedor de mal. ¿Qué es lo que conoce Dios del ser humano? El corazón. ¿Qué es el corazón? El pensamiento de cada persona. ¿Qué es lo que tiene el ser humano en la mente? Eso es lo que es aquella persona. Dios analiza al ser humano, seas quien seas. La verdad para Dios es absoluta. ¿Quién eres tú? Dios lo sabe. La pregunta no es quién es Dios, la pregunta es quién eres tú, la verdad. ¿Tú lo sabes? Por eso dice ahí, examinaos a vosotros mismos, ¿qué? 1 Corintios 13, 5, 3, algo así. Segunda de Corintios 13:5. 13, 5, al revés volteado. Y segundo, adelante. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados, gracias. Examinaos a vosotros mismos. No es que el pastor te va a juzgar, no es que el líder espiritual, quien quiera que sea, te va a juzgar. Todos tenemos que darle parte al Señor. ¿Dónde? Si eres cristiano, si verdaderamente eres hijo de Dios y Cristo está en ti, vamos a ir al tribunal de Cristo. Y eso está en Corintios 5:13, ¿verdad? Creo. Primera. Es algo que debemos tener muy en cuenta, que la palabra de Dios es bien clara. Nos deja bien claro qué es lo que Dios quisiera que hiciéramos. Pero, repito, ya pues, lo repito cada vez, pero es necesario que lo entendamos. Dios no va a venir a torcernos el brazo para que hagamos su voluntad. Segunda de Corintios 5:10. A ver. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. ¿Por qué? Porque vienen personas, instrumentos del enemigo, disfrazados de, ¿qué? De ministros del Señor. Y ahí el mismo se presenta como algo disfrazado. En 2 Corintios 11, 14 y 15. Dice la palabra de Dios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. No oí bien la última parte. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ya tienen sus padres. No es de maravilla que se disfracen, que cambien. Es que vi, es que era. No.
Dice, Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes ante el Señor. Entonces, ¿a quién son los que ven? Pues piénsenla. ¿Tienen poder? Sí, sí tienen poder. ¿Son más inteligentes que nosotros? Claro que sí. Dicen algunos, ¿será tecnología? No, es poder engañoso. Sí es poderoso el enemigo, claro que sí, pero no es todopoderoso como el Señor, como el Padre. El Padre sabe qué es en nuestra mente. El enemigo nos conoce por experiencia. Por eso, ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que si nos dejamos nos va a llevar ¿a dónde? A dejarnos de Dios, ¿verdad? Ya vimos qué dijo el Señor ahí en el 45 de Juan 8:45, porque yo digo verdad, no me creéis, y es una realidad. Puede estar la palabra de Dios repitiendo, 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 pero la mayoría de la gente no, sin darnos cuenta que es resurrección y vida eterna, o vida eterna en resurrección a todo creyente. Pero lo quieres, no, pues eso depende también de cada quien, ¿verdad? Hay una parábola del rico y el mendigo, donde está el rico en tormento y le dice a Abraham, padre Abraham, si mandares ahí en Lucas 16:31, no me acuerdo dónde le dice, pero eso de ahí en el 16, que mande a alguien de los muertos a avisarle porque tiene 5 hermanos que están eh, Lucas 16, 25 al 31 dice la palabra de Dios, y díjole a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está entre nosotros y vosotros. Los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. amén. Qué tremendo era Abraham. ¿Quién era el que estaba hablando? Era el pueblo de Israel, es un judío. ¿Por qué? Porque dice Padre Abraham, ¿verdad? Y si no, que vaya alguien de los muertos y les habla a mis hermanos para que no vengan a este tormento, no lo dice así, ¿verdad? Pero más o menos parafraseando los versículos. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Cristo resucitó de los muertos allí en 1 Corintios 15:3 y 4. Dice la palabra de Dios, porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Estamos viendo que lo que dijo Abraham viene y lo hace el Señor, resucita de los muertos. ¿Cuántos hemos creído que realmente resucitó de los muertos? Nos dejamos ir con lo que dice la gente, pero no buscamos datos reales en la palabra de Dios y en la historia secular. Hemos visto y hemos oído y sabemos que hay descubrimientos, ¿cómo se dice? Que los que buscan las cosas antiguas. Bueno, no me acuerdo, con los que andan, a los arqueólogos han descubierto hasta el lago Siolé, algo así, no me acuerdo cómo se llama, Siolé, algo así, donde el Señor hizo milagros y han descubierto otras muchas cosas, pero no, eso no es cierto, no es cierto. Se cayeron un platillo, sí, hallaron, sí, por favor. No podemos creer que el Señor resucitó a los muertos. No podemos creer que el Señor nació de una virgen.
No podemos creer que ascendió, resucitó y ascendió a los cielos. Y ahora es el punto de qué es lo que creemos entonces, qué es lo que queremos creer. Cada quien, cada quien es responsable de sí mismo. Al último, a cada uno, seas quien seas, del color que seas y de la posición económica que seas, vas a ir a dar cuentas al Todopoderoso. Es que no le quiero decir Dios porque me lo impusieron. Incluso la palabra de Dios tiene miles de años escritas. ¿Por qué menospreciar la mente de otras personas en el pasado? Simple y sencillamente porque nos enseñan que los cavernícolas y que esto, que el otro. Y la Biblia a mí me enseña que Dios hizo al ser humano. Sí, sí vivieron en cuevas, pero no así algunos. Es como cuando murió nuestro Señor Jesucristo que lo sepultaron. Lo sepultaron en un sepulcro, no, ¿verdad? En una cueva fueron los. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que no tenemos por qué estar creyendo todo lo que dicen, todo lo que se dice. Si la palabra de Dios a mí me enseña una cosa, yo le creo a la Biblia. Si alguien está mal, la Biblia no. Tal vez diga palabras que no entendamos, tal vez que alguien dijo, no, es que le escribieron hombres, repito, ¿quién quería que le escribiera si el Hijo de Dios tuvo que venir en forma de hombre, a imagen del ser humano, para darle salvación al ser humano? Entonces, no, pero es que no. Quieres que como dicen cuando los secuestran los extraterrestres supuestamente, adopción. No, no es eso. Todo eso lo creemos más fácil que creer lo que está escrito hasta en la historia secular. Que hubo un hombre llamado Jesús que fue muerto y resucitó, pero eso sí, se pone en tela de duda. Es que tiene un hermano, es que no murió, es que si ponemos tantos esques y peros que hagamos un lado la palabra de Dios, quién sabe. Yo no me voy a meter en eso, deberíamos porque ahí depende la salvación de tu y mi alma, de todos, todos. Y ya hemos visto gente muy rica, reyes, reinas, sabios, apóstoles, creyentes y no creyentes, son sepultados, y no nomás en una parte, en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros vamos a pasar y también vamos a ir a dar cuenta y que te vas a llevar. El pelear, porque debes tener razón. El querer obligar a que sea como se hacía antes. Tienes que hacerlo porque yo digo, no, que dice la palabra de Dios. Ese es el punto. Si no nos sometemos a la palabra de Dios y decimos que somos cristianos, pensémosla. Si no nos hemos examinado nosotros mismos. ¿Qué dice el versículo 26? Juan 5:26 dice la palabra de Dios, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Gracias, Dios. Porque, que dice bien, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también a quién, a su Hijo, que tuviese vida en sí mismo. ¿Para qué? ¿Qué vida está hablando? Vida eterna. Por eso dijo ahí en Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué es lo que no queremos a veces entender? Porque alguien dijo otra cosa, es que yo no creo. Es que a mí me dijeron que cada país tiene, sí, cada país tiene su Dios y no hemos visto nada y no hemos oído nada de cuántos dioses hay en otras partes, por no meterme en problemas y causar alguna incomodidad en alguien. No voy a hacer referencia a ninguna parte, pero cuántos países, cuántos dioses tienen, cómo son sus dioses a imagen del ser humano. Qué tremendo, ¿verdad? Dios hizo al hombre a su imagen, el ser humano hace sus dioses a su imagen de él. ¿Verdad? Dice Juan 6, 57, 58. Dice la palabra de Dios, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná
y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. A ver, que hoy medio así, pero la palabra de Dios tiene su forma de presentarnos las cosas. Porque yo soy, no soy como el ser humano, yo soy el pan de vida. Fíjese bien, como me envió el Padre viviente, mi Padre vivo, y vivo, y yo vivo por él, por el Padre. Asimismo, el que me come también vivirá. Este es el pan que descendió del cielo. Y nos comienza a hablar del maná que le dio al pueblo de Israel. Y cómo quedaron muertos en el desierto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí en Mateo 4:4? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Pan físico, comida, alimento. ¿Qué está diciendo? De todo lo que, la palabra que sale de la boca de quién? De Dios. ¿Quién es Cristo? El Verbo encarnado. ¿Dónde estaba? Con Dios en la creación. Dios decía y Él lo hacía. La palabra lo hacía. La acción, el verbo. Pero lo entendemos. Ah, no, es que la creación lo hicieron los Anunnaki. Ok, para ti es así. Adelante. Juan 16:27. Dice la palabra de Dios, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Amén. Y yo salí, ¿de dónde? Del Padre. Génesis 1:3 y varios versículos más de ahí de Génesis. Dios decía y era hecho, ¿verdad? Y luego en Juan 1:14, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Lleno del unigénito como del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y repito que dice Juan 3:16. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda, gracias, mas tenga vida eterna. Dios tiene ese amor tan grande por toda la humanidad. Desafortunadamente, por decirlo en alguna manera terrenal, mal correspondemos, mal se corresponde el amor de Dios. Y nos lo mostró, y lo mandó, lo encarnó. Ahí en Hebreos 5:10. Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Amén. ¿Qué es lo que hizo el Padre? Le apropió un cuerpo ¿a quién? A su palabra, la palabra encarnada. ¿Para qué? Para que viniera a traer el mensaje que Él nos iba a mandar. ¿A quién? A toda la humanidad. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que no lo tengo ahorita que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Él lo habló y no lo ejecutará. Nos deja ver claramente. Si lo tienes, qué bueno. Es Números 23:19. Números 23:19. Si me lo lees, creo que lo dije bien. Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Digo, más claro no podemos ver y volvemos a Juan 3:16, porque de tal manera, ¿de cuál manera? Grande, inmensa. Ahí en Romanos 5:8 nos habla del gran amor de Dios también. Si lo tienes. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si no alcanzamos a entender que Cristo subió a la cruz por amor hacia la humanidad, porque nos ama, Él sabe la situación del ser humano. Todo lo que está pasando alrededor del mundo, el Padre lo dejó escrito.
en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y me gusta mucho y no nomás ahí lo menciona, pero es lo que tengo más fresco en mi mente. Mateo capítulo 24, que nos habla de los postreros acontecimientos, ¿verdad? Que habrá guerras y rumores, es que Mateo 24 del 3 al 8. Dice la palabra de Dios, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores. amén. Estamos viendo, gracias, la información que nos da, mira, esto va a acontecer antes de la venida del Señor. Eventos que estamos viendo. ¿Qué está pasando alrededor del mundo? No estamos viendo Rusia, Ucrania, Irán, Israel, Palestina y otros más. México, Ecuador. No andan nada ni rumores de guerra. Lo dije una vez y lo repito, está fallando la política, pero son eventos que están en la palabra de Dios. Si buscamos, hallamos. Pero no, es que yo prefiero mis tradiciones. Es que nosotros tenemos este poder. Es que nosotros la cultura no. Tu alma no necesita tradiciones. Tu alma necesita conocimiento para ser salvo. ¿Qué es lo que predicamos? La salvación del alma por medio de quién? De Cristo Jesús. Porque Él fue el que vino a subir a dónde? A la cruz. ¿Por qué? ¿No lo crucificaron los soldados? ¿No lo crucificaron los sacerdotes? ¿No lo crucificaron los judíos? ¿Quién lo crucificó? Tu pecado y mi pecado. Por eso subió el Señor a la cruz, para pagar por todo aquel que de veras cree en Él. Es que yo hago, no es por horas. Y ahí Efesios 2, 8 y 9, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es algo que debemos tener en mente. La Biblia nos da la información completa. Muchas veces no, es que las tradiciones de mis abuelos, sí, porque no había tanto conocimiento. Es que nos implantaron la religión. Algo o alguien tenía que hacer algo para que el mundo conociera del Salvador, en alguna manera. Pero vemos el lado negativo, nada más. No vemos el lado positivo de que realmente llegó la palabra de Dios en alguna manera. Y que la palabra de Dios nos dice esto, ¿verdad? Ahí el versículo 27, ¿qué dice? Juan 5:27 dice la palabra de Dios, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Y también le dio poder para hacer juicio, ¿verdad? ¿Qué le dio? Poder para hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Fíjese bien cuando dice Jesús, nuestro Señor, cuando fue engendrado, ¿lo engendró un hombre? No, ¿verdad? Ahí en Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Quién lo engendró en la mujer? El Espíritu Santo. No es que haya tenido, como muchos dicen, relaciones carnales. El poder de Dios es inmenso. No lo entendemos, pero sí hablamos y juzgamos a veces. Es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque es la imagen del hombre. Fue hecho allí en Filipenses 2, la imagen del hombre. 2:6, no me acuerdo. Filipenses 2:7 dice la palabra de Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Cuando la palabra de Dios
menciona hombres en su mayoría de los versículos, se refiere a toda la humanidad, a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Es que no nos gusta, pues no es que nos guste, ¿no? Así está escrito y así se queda. Hechos 10, 40, 42, 42. Dice la palabra de Dios, a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Y volvemos otra vez a Juan 3:16. ¿Sí, verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, hablando, parafraseando el versículo, porque amó Dios grandemente al ser humano, a la humanidad, que le envió el instrumento de salvación en forma de hombre, su palabra encarnada. Ya vimos en Hebreos 10:5, que dice que y me apropiaste el cuerpo, ofrenda de sacrificio no quisiste, no, me apropiaste el cuerpo. Es que, no, sí, Dios, Cristo vino a ser igual a un ser humano, y vino a ser 100% humano, pero sin pecado, a diferencia del ser. Por eso Satanás no pudo con el Señor, porque vio que era hombre, y pensaba ahí en Mateo 4:4, que lo iba a hacer lo que él quisiera, pero que el Señor le reprendió. Ahí mismo en Mateo 4:10 le da una lección bien grande y le enseña quién es él. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Este Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios que adorarás y a él solo servirás. Definitivo. ¿Por qué no lo acabó? Si tiene poder el Señor, ¿por qué no lo acabó? ¿Sabes qué? Dios en su gran misericordia y amor está ahí. Todo lo oscuro, pero enemigo, para que el ser humano sea probado día tras día. Por eso hay un versículo ahí en Hechos que dice que es menester que con muchas tribulaciones entremos al reino celestial. Si no recuerdo la cita, si lo tienes, analice, qué bueno. Hechos 14:22. Hechos 14:22, si me lo ves, o cómo lo presenta la Biblia. Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Quiero nada más recalcar algo muy grande, muy claro que dice, no dice a los apóstoles, dice a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos que están siendo enseñados por los apóstoles. Por eso cuando en la gran comisión dice, enseñándoles todas las cosas que se deben de hacer, después de que de haber sido bautizados y enseñados. No, nada más ya te gané para Cristo, ahí te quedas. Ahí a ver cómo le haces. No, completemos toda la obra, porque no nomás es, ya dijiste que sí, ya la hiciste. No, no se trata de eso. Se trata de qué realmente estamos haciendo. Dice Hechos 17:31. Dice la palabra de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Con haberle levantado de los muertos. Es que es algo tremendo, perdón. Cómo Dios nos deja entender que nuestro Señor Jesucristo es parte esencial de Él, como el Espíritu Santo. Él es el mismo Dios, es la sustancia de Dios, es la imagen del Padre. Ya vimos en Hebreos que dice que es la sustancia de Dios, ¿verdad?
Hebreos 1:3 dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Vemos entonces la magnificencia de la palabra de Dios, el poder, la potencia. ¿Y quién es Cristo? Con él, con la palabra, sustenta todo, porque Dios se lo dio a él, ¿verdad? Después de que lo levantó de los muertos. Ahí en que Romanos 8, no me acuerdo, hay más de 28, 8, 28 o 29. Estamos siendo transformados a la imagen de él, a los que llamó, también algo así. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Pero qué está haciendo con cada creyente? Transformando, trabajando. ¿Duele? Claro que sí. A veces las pruebas no son fáciles. ¿Por qué está el enemigo aquí? Para que sirva de instrumento para probarlo. ¿Y el enemigo quiere algo bueno para nosotros? No, todo lo contrario. Pero lo entiende la gente, ahí andan buscando los huestes en lugares que no deberían y los agreden y los corretean y les siguen buscando. Dice que nos está haciendo que transformando. ¿A qué? A la imagen de su Hijo. Allí en Filipenses 2:6, 1:6. Porque si le empezó la obra, la va a terminar. Es una obra que está haciendo en cada creyente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de hoy la perfeccionará. El que comenzó la obra, ¿cuándo? ¿Hasta el día de quién? ¿Del Cristo? Hasta el día de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas nos enseñan el gran amor de Dios, las dos resurrecciones, unos para bien y otros para mal. ¿Qué dice el versículo 28 de Juan 5? Dice la palabra de Dios, no os maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Nos imaginamos, que es en el panteón donde van. No, de donde quiera que esté el ser, la persona, se le va a dar otra vez un cuerpo, no el mismo que fue deshecho. Las almas no se quedan en el sepulcro con la persona muerta. ¿A dónde van? A donde el Señor considere que se ha ganado el lugar. Por eso dice ahí en Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después dar juicio. No que se quede el alma aquí y que va aquí. No, no, no. El Señor tiene su juicio, algunos dicen juicio universal, para separar a dónde te fuiste, a dónde vas. Nomás hay dos partes a donde ir. Por eso dice que el, el mar entregará a sus muertos, el infierno entregará a los que están en él, y todas esas cosas del juicio. Quiero que debamos tener en cuenta que Él es el juez, el que va a juzgar a vivo y a muerto. ¿En qué? En la resurrección, en el tribunal de Cristo y en el juicio del trono blanco. Es el mismo evento, los dos eventos, más bien dicho, en uno solo. Porque entonces van a venir a qué? A separar. Después que se haya leído que el libro de la vida va a separar los cabritos de los corderos. Unos a la derecha y otros a la izquierda. La segunda resurrección, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a resucitar primero? Los que duermen en Cristo, los que dormimos en Cristo. ¿Me leíste el 28 ya? Dice, sí, ¿verdad? No os maravilléis de esto, porque vendrá
ora con todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y aquellos que ya no están en el sepulcro, porque hay mucha controversia, que sí, que esto, que el otro, y aquellos que ya murieron, y aquellos que murieron quemados, aquellos que quemaron, aquellos cristianos que quemaron con la persecución, no adelantemos cosas. Dios es el que nos da el entendimiento para saber qué hacer. Dice, ya me leíste, es que el 28, ¿eh? Fíjate que escribí el versículo, pero no le puse la cita. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Me imagino que es Daniel. Daniel 12, 2 y 3. A ver, si le puse Daniel, pero no le puse la cita. Dice la palabra de Dios, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjense bien cómo nos menciona ahí en Mateo 25:46, nos repite otra vez, y me lo lees, 25:46. Dice la palabra de Dios, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Gracias. Vemos entonces que nos confirma la palabra de Dios que unos, ¿a dónde? Al tormento eterno. Y los justos o los creyentes a la vida eterna. Juan 3:16. No, perdón, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Verdad? Leímos hasta dónde, a ver, 25 al 46, Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese bien cómo Pablo pensaba que él iba a estar todavía para el arrebatamiento. Pero, como nos dejó el escrito, vendrá el Señor a que por su iglesia y seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4:14. Dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Amén. ¿Hay esperanza para el creyente? Claro que sí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 29, y cerramos, dice, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Primera Tesalonicenses 4:16. Dice la palabra de Dios, porque el mismo Señor con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, Hechos 24:15. Dice la palabra de Dios, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Amén. Lo sabemos. Sabemos que hay vida eterna, sí. ¿Hay otra vida después de esta vida? Sí. La muerte física es la puerta de entrada a la vida eterna. Pero depende. ¿Hiciste la decisión correcta? ¿Lo entendiste? ¿Lo creíste? ¿Lo aceptaste? Eso depende de nosotros, no del Señor. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, ¿verdad?
Mateo 24:46. Dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor viniere la hallare diciendo así. Y me lees el 45 de ahí mismo. Dice la palabra de Dios, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Amén. Siervo, fiel y prudente. Gracias a mí. Ahí te hallará haciendo la voluntad de él o la tuya. Esa es la pregunta, ¿verdad? Juan 10:10. Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. La promesa, el deseo, ¿verdad?, del Padre, que tengamos vida en la abundancia. ¿Qué es vida eterna? Obviamente. Pero, repito, si no hemos entendido realmente qué es lo que Dios planeó para la humanidad, enviando a su Hijo en forma de ser humano para salvar la humanidad, no hemos entendido nada. Seguimos en nuestra ignorancia. Dice Juan 5:40. Dice la palabra de Dios, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no quieres venir, y no queréis venir a mí. Hay un versículo que dice: venir a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Descansar de qué? De la carga del pecado. La Biblia nos habla de descanso, de ese gran amor que tiene Dios para con nosotros. Allí, como dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no nomás murió, sino resucitó, y no nomás resucitó, sino ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, siguiendo, perseverando, interviniendo por los que son de él. Ahí en Juan 17:20 nos dice el gran amor de Cristo por toda la humanidad, no nomás por uno. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de quién, de ellos. ¿Y no son ellos los que escribieron la Biblia? El testimonio de los apóstoles. Hebreos 1:3. Ya lo leímos, pero volvemos otra vez. Dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Cristo? Vivo, sentado a la diestra de quién, de la majestad del Padre en las alturas. Tenemos mucho que aprender de la palabra de Dios si queremos, pero eso depende de cada quien. ¿Qué dice Juan 14:10? Juan 14:10 Sí, y 11. dice la palabra de Dios, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De otra manera, creerme por las mismas obras. Y que si obró, pero depende de cada quien. Yo no tengo nada en contra de ninguna denominación. Cada quien enseña lo que cree. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que es la verdad. Hay muchas veces, es que usted anda nomás no, yo no quiero ni fama, ni dinero, únicamente que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy asalariado. A mí me llamó a predicar la palabra de Él y es lo que hago. ¿Te gusta la palabra de Dios? Mira, ni le quito, ni le quitamos, ni le ponemos. Así como está la palabra de Dios. La ampliamos, tratamos de ampliarla, no lo hacemos perfecto, pero comunicamos el amor de Dios para con todos. Dios te ama, tanto te ama que ofreció a su propio Hijo
para que tuviera salvación tu alma y la mía de todo aquel que en él cree. Fíjese que no basta creer en Dios o creer en Cristo. Hay que creerle a Dios, hay que creerle a Cristo, pero eso es voluntario. Cada quien hacemos según lo que queramos, que nos dicta nuestro corazón que hagamos. Si Dios te habla a tu corazón y tú lo endureces, o yo o cualquier otra persona endurece, ¿qué va a pasar? Lo inevitable. Llegará el juicio y se tomará en cuenta todas tus respuestas a la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y está en la palabra de Dios. ¿Como quién? Como el faraón. ¿Cuántas veces le habló el faraón de Egipto? ¿Cuántas veces le habló por medio de, quién era? De Moisés y de Aarón? Muchas veces. Pero ¿qué pasó? Endureció el faraón su corazón. Y Dios tiene un límite. Te habla, y si no, ¿qué pasa? Te entrega al enemigo. Total. Cuando eres cristiano y fallas y te arrepientes, obviamente que hay esperanza. Porque allí en Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, y cerramos ya, te lo prometo. Tenemos que entender que el amor de Dios es constante, no es un ratito, no es que sí es que no, es constante y verdadero. Adelante. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Gracias. Digo, está claro, no nomás por los nuestros, y está abogado tenemos. ¿Por qué? Porque fallamos. El hecho que seamos cristianos estamos exentos de no pecar. Pero una cosa es pecar por error o por lo que quieras, pero no vivir en el pecado constantemente, envidiando, encelando, robando, mal hablando. ¿Qué es eso? Cuando Cristo está en la persona, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé cuál sea tu situación o tu comunión con el Señor, con el Padre, pero es recomendable que nos analicemos cada día, si realmente somos cristianos o estamos pensando que somos. Debe pensar. Espero que sea de bendición. No es ninguna crítica, es una enseñanza. ¿Le gusta? Bien. ¿No le gusta? No hay problema. Oren. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu paciencia, tu amor. Gracias porque, Padre, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Bendice a los oyentes, bendice a tu pueblo, a tus hijos, tus iglesias, tus siervos, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio. Prospéralo, Señor, en todo, suple sus necesidades. Perdona nuestros pecados y sé con nuestros hermanos donde quiera que se encuentren en este mundo. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados, en Cristo Jesús. Amén. Señor le bendiga.